de una prótesis removible es el revestido de la base protética con material nuevo para que se adapte con más precisión a los tejidos que la recubren. ¿Sí? Es una práctica relativamente común, sencilla, y no conlleva el remover los dientes artificiales. Prácticamente lo único que vamos a hacer es agregarle a la parte tisular de la base. ¿Sí? La base tiene su parte tisular que está en contacto con los tejidos y muchas veces ahí hay un pequeño desadapte. Recuérdense que de la adaptación de las bases depende mucho eh, que la prótesis resista los movimientos rotacionales, entonces tiene que estar bien adaptada y muchas veces necesitamos hacer un reajuste, que solo es agregar material en la parte de abajo de la prótesis. También encontramos el término rebase. Rebase de la prótesis, la sustitución de toda la base, no solo de la parte tisular, ¿sí? Sino que la sustitución de toda la base protésica con un material nuevo. Incluso vamos a sustituir lo que son los dientes artificiales. Entonces debemos diferenciar un reajuste de un rebase. Mucha gente entiende como rebase la palabra de lo que es un reajuste, pero eso porque generalmente lo hacen para prótesis completa. Se entiende como rebase el colocar un material nuevo a la base de la prótesis. Pero debemos entender que hay un rebase y un reajuste. Reajuste solo el cambio de la superficie tisular. Rebase es el cambio de toda la base. ¿Cuáles van a ser las causas del desajuste de la prótesis removible? Como hemos venido viendo en todas las demás clases, pues los desajustes de las prótesis removibles se van a dar porque haya una reabsorción del reborde residual. Recuerden, el reborde se sigue reabsorbiendo conforme el paciente mastica, conforme el paciente hace presiones, pues el reborde va a seguir cambiando. Entonces eso le va a producir que haya una reabsorción y un desajuste de la prótesis. Puede haber una pérdida o modificación de los dientes pilares cuando hay caries en los pilares, se mueven los pilares, hay que hacerle una corona, hay que hacer una restauración X en los pilares o se pierden por completo, pues en ese caso hay un desajuste de la prótesis que amerita realizarle un rebase o un reajuste. Cuando hayan daños o cambios en la mucosa, cuando hayan fractura de uno o más de los diversos componentes de la prótesis, puede ser que haya fracturas de ganchos, pueden haber fracturas de conectores mayores, fracturas de bases. Entonces en esos casos pues es una causa de desajuste y hay que rebasarlos o reajustarlos. Cuando haya deterioro de los dientes de la base de la prótesis, eso es lo más común, que los dientes se desgasten. ¿Sí? Los dientes son de acrílico y muchas veces antagonizan con una dentición natural o antagonizan con prótesis fijas, entonces hay un mayor desgaste de los dientes artificiales y en ese caso pues tenemos que proceder a un rebase. Vamos a diferenciar entre el reajuste de las bases protésicas dentosoportadas y las dentomucosoportadas. Como sabemos, las dentosoportadas están sostenidas por dos pilares, un anterior y un posterior. En cambio, las dentomucosoportadas pues están detenidas solo por un pilar anterior y por mucosa en la parte de atrás. Entonces, tenemos que diferenciar el reajuste para una base protésica dentosoportada. Como les mencionaba aquí, el soporte es mantenido totalmente por los pilares a cada lado del extremo dentulo. Los cambios, obviamente, en ese tejido que está entre los dos pilares no afectan el soporte de la prótesis. ¿Por qué razón? Porque se detienen los pilares. Por eso es que en una prótesis clase 3 es bien, pero bien raro que ustedes vayan a hacer un rebase o un reajuste. ¿Cuándo se le hace un reajuste a una clase 3 o una prótesis dentosoportada? Es por las siguientes causas.
Uno, por condiciones antihigiénicas que permiten la retención de residuos entre la base protésica y la cresta residual. El paciente come y quedan demasiados restos de alimentos bajo la base, entonces en ese caso pues hay que hacer un reajuste de esta base. Si el espacio es muy visible, puede ser en zona de premolares, recuérdense que es un clase 3, en ese caso puede ser visible, el paciente puede tener una sonrisa amplia y por estética debe reajustarse o rebasarse, porque al paciente se va a ver un espacio, se va a ver estéticamente no se va a ver bien, ¿sí? Se va a ver un hueco entre el reborde y lo que es la base protésica dentro soportada. Y tres, que el paciente puede tener una incomodidad por la pérdida de contacto entre el tejido blando y su base de la prótesis. Esto es muy importante. Si van a realizar un reajuste o un rebase, las bases protésicas originales que tiene el removible deben ser de acrílico. ¿Por qué? Porque el acrílico se puede pegar con otro acrílico. Entonces en ese caso pueden hacer un reajuste o pueden hacer un rebase. Pero muchas bases de las prótesis que sean dentro soportadas, sobre todo cuando van a sustituir una sola pieza, las bases son metálicas. Entonces en ese caso, si la base es metálica, no pueden rebasarse, no pueden reajustarse porque no le pueden agregar metal al metal, ¿sí? Sin dañar la prótesis, claro. Aunque las bases se usan en prótesis bases metálicas, perdón, se usan en prótesis dentro soportadas, no deben usarse en brechaje dentro de las largas. Por eso les mencionaba yo que las bases metálicas casi están relegadas a ser utilizadas con un solo diente o dos, pero en brechaje dentro de las largas siempre debe de llevar acrílico. O donde se hayan hecho cirugías previamente siempre debe llevar acrílico. ¿Por qué? Porque si hicieron extracciones y pusieron el removible 15 días después de las extracciones, saben que ese reborde se sigue modificando. Y de aquí a mes y medio, cuando haya una mayor contracción del tejido, va a haber un mayor espacio. Entonces, en esos casos se puede reajustar con acrílico. ¿Ya? Entonces, siempre que hagan cirugías recientes, traten de poner una prótesis que pueda ser reajustada o rebasada. La técnica de impresión, esa técnica de impresión la vamos a ver más adelante, debe ser con la boca cerrada y puede utilizarse cualquier material definitivo de impresión. Debe ser con la boca cerrada por una razón. Si ustedes lo hacen con una técnica con la boca abierta, van a alterar lo que es la dimensión vertical de su paciente. Por eso es que es importante. Uno, que las prótesis sean de acrílico, las bases, para que las puedan reajustar o rebasar. Dos, si son bases metálicas, que generalmente es para una sola pieza o dos lo más, pues entonces no se pueden reajustar o rebasar. Y la técnica a utilizar siempre va a ser con la boca cerrada. ¿Qué vamos a tener en consideración? Siempre que vayan a hacer un reajuste y utilizan resinas que sean de tipo modernas con enlaces cruzados, la posibilidad de estos materiales de distorsionarse o resquebrajarse son mínimas, aunque son menos duraderos que el acrílico. Lo que pasa es que estas no generan calor, estos tipos de resina, entonces ustedes pueden rebasar la prótesis, ponerle en boca, perdón, reajustar la prótesis, ponerle en boca, esperar que termine de polimerizar el acrílico y hacer un pequeño ajuste en la parte de abajo con un par de piedras, ¿verdad? Para que no le queden aristas al paciente, pero eh, duran menos y tienen que verificar que sean compatibles estas resinas de enlaces cruzados con un acrílico que esté en la prótesis. Si emplean acrílico directo sobre el acrílico,
que es lo más normal, deben comprobar que las resinas antiguas sean compatibles. ¿A qué se refiere esto? Si una prótesis ya tiene demasiado tiempo de estar en boca, ya el acrílico ya está contaminado. Recuérdense que el acrílico, aunque es prensado, tiene poros. Esos poros absorben agua, absorben restos de alimentos, absorben saliva, las proteínas, que con el tiempo impiden que las resinas nuevas se adhieran correctamente. Entonces, lo primero que van a ver ustedes, si van a utilizar acrílico rápido, del rosado, deben comprobar que las resinas que tienen las prótesis removibles anteriores sean compatibles. Cuando se hacen estas técnicas directamente en boca, puede ser más fácil y más satisfactorio que hacerla por medio de una impresión y mandarla al laboratorio. ¿Por qué? Porque lo ajustan en el momento, ¿no? ¿Ya? Eh, Permítame un segundito. Ok, vamos a ver. Creo que quedamos claros con esa parte. Las técnicas para el reajuste directo de una base dentro soportada. Uno, haciendo el procedimiento clínico, digamos así. Lo primero que van a hacer es aliviar la parte tisular de la base, lo van a desgastar con una vulcanita. Las superficies que sean pulidas, o sea, las superficies externas de la base, las van a, les van a colocar un separador para que no se le pegue el acrílico. Pueden ocuparse vaselina para lubricar esas superficies. ¿Sí? Mezclan el acrílico líquido y polvo en un DAPEN, una cantidad suficiente. Mientras alcanza la consistencia adecuada, enjuagar al paciente con agua fría, al mismo tiempo humedecer de monómero la porción tisular de la prótesis donde se va a pegar el nuevo acrílico. Cuando el material tiene la consistencia adecuada, que ya está elástico, se coloca sobre la prótesis en la parte tisular. Luego se va a sentar en el paciente. Vamos a esperar que el acrílico vaya polimerizando. Sacamos la prótesis, removemos los excesos de material con una tijera. Vemos que los bordes laterales no se hayan impregnado de acrílico. Luego la volvemos a colocar en su posición final y esperamos a que polimerice. Deben retirar la dentadura luego, lavarla, secarla. Debe colocarse la glicerina para evitar que haya fracturas o o que el material no se adhiera completamente durante la evaporación del monómero, y dejar polimerizar 20 a 30 minutos antes de recortar o pulir. Muchas veces cometemos el error de que lo colocamos en el paciente, esperamos que polimerice ahí, no la sacamos, después queda trabada y nos cuesta sacarla. Inmediatamente después de que la sacamos, como vieron que ya polimerizó, que ya enduró, lo quieren recortar y pulir. Entonces debe esperarse el tiempo correcto para hacer esta manipulación del acrílico, porque si no después van a haber cuarteaduras o rajaduras sobre la superficie tisular de la prótesis, o si no, si ustedes no la dejan polimerizar correctamente, cuando la están recortando se les va a levantar. Entonces deben cumplir el tiempo correcto.
Esto estamos hablando que son para dentos soportadas, recuerden, son bases o brechas de dentulas cortas. ¿Sí? No debe realizarse en brechas extensas entre dos pilares. En este caso se va a utilizar un acondicionador de tejido o técnica indirecta. La técnica indirecta obviamente es la técnica de laboratorio. ¿Sí? No sé si me han entendido hasta ahorita o tienen dudas o preguntas. Yo sé que es un poquito difícil imaginárselo, pero eh, son, estamos hablando nada más de la técnica para rebase, perdón, reajuste en bases dentos soportadas. ¿No tiene preguntas? ¿No tienen preguntas? Vamos a ver lo que son los reajustes en bases dentomoco soportadas. Para lo que son bases dentomoco soportadas, obviamente la extensión que van a hacer un reajuste es mayor. ¿Sí? Una base de extensión distal tiene como función distribuir el soporte a los tejidos blandos. Por tanto, en ajuste debe ser más frecuente realizarse que en una dentosoportada. ¿Por qué razón? Porque recuérdense, la dentosoportada está detenida entre dos pilares. Entonces el desajuste de esa base es mínimo. En cambio, una base de extensión distal que solo está soportado por un pilar y lo demás es en mucosa, donde hay un movimiento de palanca constante, donde hay una mayor reabsorción del reborde por este movimiento de palanca, pues entonces en estos casos los reajustes van a ser más frecuentes. ¿Sí? Como siempre se los he explicado, la pérdida del tejido blando produce rotación en la prótesis. Va a haber un enclavamiento de la base de soporte, la rotación causa un levantamiento de los retenedores indirectos y obviamente incomodidad en el paciente. Debe considerarse que la rotación se puede deber a una extrusión de los dientes antagonistas. ¿Por qué razón? Porque si hay un desgaste del reborde, la prótesis va a tender a deprimirse más de como cuando ustedes la dejaron. Claro, estamos hablando de que puede suceder en cuestión de un año, 2 años. Hay pacientes que pasan años y nunca se les hace un reajuste de la prótesis, ¿sí? Pero esa reabsorción del reborde hace que la prótesis se comprima más hacia los tejidos, se baje más la prótesis, entonces esto va a producir extrusión de los dientes antagonistas. Y es un círculo vicioso donde las bases se siguen desgastando, los dientes se siguen extruyendo. Las bases se siguen desgastando y los dientes se siguen extruyendo. Entonces aumenta la rotación de la prótesis. Entonces en estos casos tenemos que pensar que vamos a hacer un reajuste de estas bases. La técnica que vamos a utilizar puede ser la técnica de boca abierta. Obviamente este es el método directo. Es la misma técnica o el mismo método que estamos haciendo con una impresión mucostática. ¿Sí? Ustedes se colocan siempre los dedos en los apoyos y en los conectores mayores, pero es la misma técnica que van a utilizar. Déjenme ver. Ok, la técnica que les mencionaba es la técnica de boca abierta. Es lo mismo que habíamos visto, donde ustedes van a hacer un desgaste de la base, de la parte interna, la parte tisular de la base. Luego van a colocarle separadores en las partes pulidas, o vaselina en la parte pulida para que el acrílico no se pegue. Van a preparar el acrílico aparte. Van a mojar con monómero la base para que haya una mejor adherencia del material. Colocan el material en la base de extensión distal, ponen la prótesis en boca. Se hace como que fuera la técnica mucostática, donde ustedes colocan los dedos sobre los apoyos, nunca sobre la base. Colocan los dedos sobre los apoyos, así sobre el conector mayor. Esperan a que vaya polimerizando.
la remueven, hacen recortes con una tijera, luego la colocan hasta su posición final, ¿ya? Y esperan a que polimerice. La primera condición que debe cumplir es que el laboratorio realice el ajuste con exactitud. La segunda es que no hayan extrusiones ni migraciones de los antagonistas. De lo contrario, va a haber que restablecer la oclusión. Si los dientes ya están extruidos, ya porque están desgastados los dientes de la prótesis, si hay migraciones o si hay otro cambio en morfología oclusal de las antagonistas de la prótesis, pues habrá que restablecer la oclusión. Hay varios métodos para restablecer la oclusión. No sé si me les quedó claro las técnicas de rebase, perdón, técnicas de reajuste para dentro soportadas y para dentro mucosoportadas. ¿Sí? El método a utilizar es el método directo. La técnica a utilizar es la técnica de boca cerrada, perdón, de boca abierta. Es un método directo porque ustedes lo están haciendo en la boca. Si fuera en el laboratorio, porque también se puede hacer en los laboratorios, sería por medio de un método indirecto en el que ustedes van a tomar una impresión nueva, ¿sí? Van a tomar un registro, un nuevo rodete o una impresión con pasta sincronólica o con silicona para que el laboratorio haga un nuevo vaciado y una nueva colocación del material de rebase, de rebase o de reajuste. Si ustedes se fijan, no es complicado, solo es colocar acrílico en la parte tisular y esperar que polimerice, considerando que no se les peguen las bases y que no vayan a dañar al paciente. También tenemos que ver cómo restablecer la oclusión durante el reajuste. Recuérdense que el reajuste solo es en la parte tisular de las bases. Se puede restablecer esta oclusión por varios métodos. ¿De qué dependen estos métodos? Depende si van a aumentar la dimensión vertical nuevamente o si se perdieron los contactos antagonistas. El primer paso es hacer un remontaje nuevamente en el articulador, luego determinar si van a hacer un ajuste oclusal o si es necesario agregar resina a los dientes de acrílico o incluso cambiar por completo los dientes. O sea, comenzamos por un reajuste y si con el reajuste no logramos esta buena oclusión, pues pasamos a hacer lo que es un rebase, que implica cambiar los dientes de la base de la prótesis. Entonces, cuando ustedes están haciendo un reajuste, deben restablecer la oclusión. Muchas veces la oclusión les va a quedar bien a la primera. Muchas veces va a haber que ver si se les aumentó la dimensión vertical o si perdieron los contactos con el antagonista. O les quedaron muy altas las prótesis o les quedaron muy bajas. Si les quedaron muy altas, pues obviamente tienen que hacer un ajuste oclusal, como el que vimos en la clase anterior. Si les quedaron muy bajas, pues tendríamos que ver si hay que hacer un nuevo reajuste o cambiar los dientes por completo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta reabsorción o de esta reabsorción de estos rebordes? Lo primero es la pérdida del ajuste mucoso íntimo entre los tejidos y la prótesis, lo que hemos estado viendo. Necesitamos que la prótesis, la base protésica, esté en adapte íntimo con los rebordes. Si no hay un adapte íntimo, obviamente va a haber un daño en la mucosa. Sí, porque va a haber un movimiento en la prótesis o la prótesis se va a hundir cada vez que el paciente mastica y eso comienza a haber ulceraciones en el paciente o puede haber otro tipo de daños en la mucosa.
¿Qué otra consecuencia tenemos del reborde residual reabsorbido? Vamos a tener como consecuencia la pérdida de la armonía de la articulación temporomandibular y pérdida de la armonía de la oclusión. Vamos a tener alteraciones de la relación de los ganchos con los dientes pilares y podemos tener fracturas de los componentes de la prótesis parcial removible. ¿Okay? Esas son las consecuencias de un reborde reabsorbido. También tenemos lo que se conoce como síndrome de combinación en la base de extensión distal. ¿En qué consiste este síndrome? Consiste en que hay un reborde residual reabsorbido en el maxilar anterior, hay crecimiento hacia abajo de la tuberosidad del maxilar superior, hay una formación de hiperplasia papilar en el paladar duro, y tenemos que los dientes anterior inferiores se van extruyendo, así, ¿sí? Tenemos una reabsorción de la parte anterior del maxilar, tenemos una salida de las tuberosidades, tenemos una extrusión de los dientes anteriores, la parte anterior se vuelve más fibrosa porque estos incisivos están en contacto con la mucosa. Entonces, eso se conoce como síndrome de combinación en la base de extensión distal. Reborde residual reabsorbido en la parte anterior del maxilar superior, crecimiento de la tuberosidad del maxilar, formación de hiperplasia papilar en el paladar duro, sobre todo en la parte anterior, y extrusión de los dientes anterior inferiores. Lo más seguro es que esto se lo voy a preguntar en el examen. ¿En qué consiste el síndrome de combinación en la base de extensión distal? ¿Qué otras consecuencias va a tener? Hay una reabsorción del reborde mandibular, sobre todo en la parte posterior, pérdida de la dimensión vertical, discrepancia del plano oclusal, recolocación de la mandíbula en protrusivo, el paciente va a estar mordiendo hacia adelante, vamos a tener una mala adaptación de la prótesis, puede haber formación de épulis en el reborde residual anterior del maxilar y cambios periodontales, pero los principales son los primeros que les mencioné, estos 4 puntos. En esto consiste la parte del síndrome de combinación de la base de extensión distal. Estas son características que puede tener o otras discrepancias que pueden haber que no siempre van a estar presentes. Reabsorción del reborde mandibular, pérdida de la dimensión vertical, discrepancia del plano oclusal, recolocación de la mandíbula en protrusivo, el paciente muerde hacia adelante, mala adaptación de las prótesis, obviamente, formación de épulis en los rebordes, cambios periodontales. En la parte anterior se pueden formar épulis, puede haber una reabsorción completa del reborde, pero las principales características son las primeras 4, o en lo que consiste el síndrome es en las primeras 4, que es depresión del maxilar superior, extrusión de los dientes anterior inferiores, fibrosis del maxilar superior y un aumento de las tuberosidades. ¿De qué depende si ustedes van a realizar un reajuste o un rebase? De que ustedes realicen un reajuste o realicen un rebase, pues va a depender mucho del resultado del examen del paciente, de las características anatómicas del reborde residual, maxilar y mandibular, del estado del mucoperiósteo, del estado del periodonto, del estado del tejido mucoso. Ustedes tienen que ver si su paciente tiene un mucoperiósteo
con salud o un mucoperiostio que está dañado. Tiene que ver el estado periodontal de su paciente. Muchas veces los pacientes ya con prótesis removible descuidan su estado de salud periodontal. Va a haber placa bacteriana, va a haber cálculo, van a haber recesiones, ¿sí? Tiene que considerar, el segundo punto, los dientes pilares y el ajuste del armazón de la prótesis. Deben considerar el ajuste y el estado de la base de la prótesis. Cuando vemos los dientes pilares, tenemos que ver si la prótesis ha perdido prácticamente parte de la base o parte del reborde. Muchas veces las prótesis no ajustan correctamente o están torcidas. Entonces muchas veces las estructuras y las armazones metálicas se vuelven inservibles. Y en estos casos pues hay que repetir la prótesis nuevamente. Vamos a considerar lo que les mencioné, el ajuste y el estado de la base de la prótesis. Si la prótesis tiene los dientes eh, en buen estado, si el acrílico de la base está en buen estado, si solo es la parte tisular la que le falta, entonces ustedes ahí pueden decidir si hacer un reajuste o un rebase completo. Muchas veces cuando ustedes entregan una prótesis removible, no se fijan o no consideran que la prótesis tiene una extensión excesiva de la base. Muchas veces dicen, la base nos quedó cubriendo todo el reborde, nos quedó bien. Pero la mucostática o la impresión mucostática probablemente les falló porque habían hecho mal la cubeta inicial. Entonces va a tener una sobreextensión. Ustedes la ajustan, les quedó, el paciente la sintió bien, pero sigue habiendo una sobreextensión. Una sobreextensión les puede producir el desalojo de la prótesis porque hay invasión de los frenillos y hay invasión del fondo del piso de la boca, ¿sí? O invasión del fondo del vestíbulo. Una extensión excesiva de esta base le puede producir ulceración, dolor, tumefacciones de los tejidos. Muchas veces interfiere con el habla y con la función. Entonces ustedes tienen que observar ese ajuste y estado de las bases de las prótesis para ver si la superficie tisular está bien, si la superficie del acrílico está bien o el acrílico está bien, si el estado de los dientes de acrílico es el correcto, para poder decidir si hacer un reajuste o un rebase. Pero deben considerar la sobreextensión de la prótesis de estas bases, porque una sobreextensión les produce todo esto que les he mencionado: desalojo por inflexión de los músculos y frenillos, del fondo del piso de la boca, del fondo del vestíbulo. Si no se deja alojar la prótesis porque les quedó bien apretadita, cada vez que el paciente hable le va a producir úlceras, cada vez que el paciente coma le va a producir dolor, hinchazón de los tejidos, ¿sí? Y obviamente en algunos casos, si sobre todo si es un clase 4, pues les va a interferir con el habla y la función. ¿Qué pasa cuando la base es corta? Si la base es corta, pues no tiene un apoyo suficiente para distribuir las fuerzas de la masticación. Por lo tanto, el paciente va a sentir que en un sitio específico la prótesis le duele, porque está cargando todo o está concentrando toda la fuerza de la prótesis en un sitio muy pequeño. Si la base es corta, también se van a acumular alimentos debajo de la superficie tisular y obviamente pues no existe estabilidad. La estabilidad es la que les contrarresta la rotación de la prótesis. Recuerden que un reborde que sea alto, redondeado, donde esté bien adaptada su base protésica, pues les va a evitar la rotación de la prótesis. ¿Qué más van a considerar? La oclusión.
¿Qué van a considerar de la oclusión? Lo que les vuelvo a mencionar, si los dientes están en contacto con sus antagonistas, si los dientes tienen desgaste, si la oclusión es perfecta, la base es perfecta, pues decidimos hacer un reajuste. Si la oclusión es mala, tiene desgastada la superficie de las tablas oclusales, pensemos mejor en hacer un rebase. Estos tejidos que ustedes están tratando de recuperar cuando haya la necesidad de un rebase o un reajuste, estos tejidos casi siempre están dañados por úlceras, por épulis, por laceración del tejido, por abrasión. Entonces, o puede ser que solo tengan una inflamación crónica generalizada. Muchos pacientes al tener las prótesis desadaptadas pueden desarrollar algún tipo de hongo, ¿verdad? como, como la cándida. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer un reajuste o un rebase, tiene que haber un periodo de descanso en el cual ustedes retiran la prótesis y esperan a que esos tejidos sanen. No es inmediato. Ningún reajuste ni ningún rebase lo van a hacer en el momento que el paciente llegó. Muchas veces quitan la prótesis unos 15 días, que el tejido sane o cicatrice, y luego vamos a hacer el procedimiento de rebase o reajuste. Si el paciente no se quiere quedar sin la prótesis, pues entonces tenemos que utilizar ciertos aditamentos que ya los vamos a ver para que el paciente ande con la prótesis, pero tenga esa recuperación de los tejidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el tejido descanse. ¿Cómo hacemos que el tejido descanse? Quitando la prótesis unos 15 días. 2, podemos utilizar material para acondicionar este tejido, en el cual el paciente va a andar con la prótesis, pero va a tener este material acondicionador de tejido que permite que el reborde descanse y se recupere de una inflamación generalizada o de una úlcera o de una cándida. 3, podemos construirle prótesis temporales mientras descanse el tejido para que podamos hacer un reajuste o un rebase. Entonces nosotros tenemos que promover la cicatrización del tejido, que sea que quitemos la prótesis por completo y que el paciente descanse. Utilizamos la misma prótesis pero con un material que se llama acondicionador de tejido para que el tejido descanse, o quitamos las prótesis definitivas, ponemos unas prótesis temporales o provisionales, esperamos un tiempo prudencial, 15 días, 3 semanas, y luego hacemos lo que es el rebase o el reajuste de la misma prótesis nueva. Los otros son procedimientos quirúrgicos, pero eso ya es un poco más complicado porque la recuperación tisular es mayor. Claro, si tenemos un exceso de tejido, como un épulis o una hiperplasia, pues hay que removerlo, quitar las prótesis del paciente y esperar un tiempo prudencial a que cicatrice después que hayan quitado los puntos para poder hacer un reajuste o un rebase de su prótesis. Estos usos de materiales para acondicionar el tejido los vamos a ver ahorita porque son bastante útiles cuando su paciente necesita hacer el tejido o cuando ustedes necesitan hacer un rebase o necesitan hacer un reajuste del tejido. Estos son materiales elásticos que se utilizan para rectificación de las bases. ¿Cuándo van a estar indicados? Cuando hayan depresiones mieloideas notables donde el acrílico le lastime al paciente, ¿sí? Porque estos materiales son como blandos. Cuando tengamos múltiples depresiones óseas pequeñas, donde el acrílico lastima al paciente, que el paciente tenga molestias crónicas sin el tejido bucal que esté lastimado, en aquellos rebordes residuales mandibulares con borde cortante que no se puede corregir con la función
Y cuando tengamos una debilidad médica notable donde el paciente no pueda hacerse una buena higiene, no pueda limpiarse la prótesis, no pueda eh, tener una buena higiene o tener un descanso de los tejidos, porque no se puede remover la prótesis tan seguida, pues en estos casos ocupamos estos materiales diagnósticos. ¿Cuáles son las desventajas de estos materiales? Se manchan, se tiñen, cambian de color, son atacados por sustancias químicas, hay alimentos que les pueden producir algún daño a estos materiales, los vuelven porosos, los van degenerando. La elasticidad de estos materiales dura poco, más o menos 3 meses, lo más que dura un acondicionador de tejido. Luego pues hay que cambiarlo. El fabricante les va a decir que le dura un mes y luego hay que estarlo cambiando. Si no se prepararon adecuadamente o si ustedes no hicieron el espacio correcto, no rasparon la superficie tisular de estos tejidos, entonces la resina acrílica se va a separar del acondicionador. Se pueden llenar con cálculo o placa bacteriana. ¿Cuáles son estos materiales que podemos encontrar en el mercado? El Coe Comfort, el Coe Soft, el Q-Liner y el Pattern Resin, que es como la resina Duralay. ¿Sí? Son materiales que pueden utilizar ustedes para hacer rebase o para hacer, perdón, reacondicionamiento, pero son blandos, son suaves, son del mismo color de la prótesis, pero deben hacerle hincapié al paciente que son transitorios y es mientras el tejido descansa o el tejido se acondiciona para recibir un rebase de su prótesis definitiva o un reajuste. Estos se conocen como acondicionadores de tejido, estos cuatro. Recuerden, estos son materiales que se utilizan de manera transitoria mientras el paciente se recupera de sus tejidos de úlceras, de abrasiones o de un épulis o de una cirugía. Se recupera para que ustedes hagan un reajuste o un rebase convencional. Estos son materiales suaves y blandos. Se utilizan para tratar tejidos inflamados, irritados o distorsionados. Y también se pueden utilizar para tomar impresiones funcionales, que son las mucostáticas. Se utilizan como relineamientos transitorios de prótesis durante el proceso de cicatrización o después de cirugía, lo que les he venido hablando. Es un gel o son geles que actúan en un medio viscoelástico, el cual actúa como un colchón en las dentaduras, es resiliente. Las limitaciones físicas de estos materiales es el resultado del efecto que tiene el medio oral. Por eso es que se necesita cambiar cada cierto tiempo. El fabricante, les menciono, les va a decir que cambien el material cada mes, pero hasta 3 meses puede durar sin ningún problema. El problema es que el costo, ¿vean? Pero recuérdense que muchas veces un mes es suficiente para que el tejido descanse, para que el tejido cicatrice y luego hacer un reajuste o un rebase de la prótesis definitiva. El ambiente húmedo en estos materiales promueve el crecimiento de hongos, pero hay materiales de estos mismos, por ejemplo el Coesoft, que trae un antifúngico que dura 3 meses. Eh, Vean este caso, tenemos una prótesis completa superior, tenemos 3 piezas abajo y un reborde residual bastante deprimido. En este caso tenemos el paciente que se le van a hacer unas restauraciones, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto esas restauraciones se hacen, podemos colocar el Coe Comfort o el Coe Soft como
material transitorio. Tiene ciertas características que vamos a ver ahorita. Es un acondicionador de tejidos blandos. Se utiliza postquirúrgicamente. Ayuda a cicatrizar y a devolver la normalidad a los tejidos. Puede ser utilizado como un material de impresión funcional. Puede ser un material que ustedes hacen una impresión mucostática, ¿sí? Para que la paciente registrar los frenillos de su paciente, registrar todas las estructuras para que el paciente la pueda utilizar muchísimo más tiempo. Sirve como coadyuvante para el tratamiento de hongos por el uso de las prótesis. ¿Cómo se coloca? Lo único que se hace es que la prótesis se le quita más o menos 1 milímetro a la base de acrílico, se mezcla el Coe Soft o el Coe Comfort, tiene polvo líquido, tiene un separador también y un adhesivo para la prótesis. Se coloca este adhesivo, se mezcla el Coe Soft, se hace una cantidad generosa, luego se coloca en el paciente y se hace como que se le toma una impresión. Y vean, sale todo el fondo del vestíbulo, sale toda el área de los frenillos, sale el área de las ruedas palatinas, y esto lo que le va a dar al paciente es comodidad mientras sus tejidos desinflaman o cicatrizan, para que le puedan hacer ustedes a esta prótesis un reemplazo. Como les he venido mencionando, tienen corta duración, cambiando, aquí dice cada 15 días, porque la literatura sí lo menciona, el fabricante le dice que hasta un mes, nos hemos dado cuenta que hasta 3 meses puede funcionar sin ningún problema, pero de 8 a 15 días es lo que recomienda la literatura. Después de cierto tiempo se vuelve color café por los pigmentos de los alimentos, se vuelve rígido, se vuelve duro. Tenemos lo que es el Coe Soft, también viene en presentación de polvo líquido, trae su depósito medidor. También este es un material de realineamiento, este dura 30 días, no contiene monómeros obviamente, no causa irritación ni sensación quemante, no posee mal sabor ni mal olor. Y este es otro color, este es más rosado. ¿Sí? Se utiliza de la misma manera, se raspa la prótesis más o menos 1 milímetro con vulcanita, se le coloca el adhesivo a la prótesis, se mezcla el polvo líquido en un dumper, se coloca sobre la prótesis, se le pone al paciente en la boca, el paciente hace ciertos movimientos y va a registrar los frenillos, debe registrar la tuberosidad del maxilar, debe registrar todo lo que son las estructuras de las ruedas palatinas, de tal manera que les quede lo más exacta posible. Desventajas: duración de 30 días, se vuelve áspero y duro después de 30 días, tiene un color y un olor desagradable, realmente este sí sabe bastante feo. Entonces los pacientes pues tratan, es preferible colocarles el Coe Soft, perdón, el Coe Comfort es el primero que vimos, que tiene más agradable. Luego tenemos lo que es el Q-Liner, que también viene polvo líquido, vienen en la misma presentación prácticamente, pero este es un material acrílico de rebase y es duro, lo pueden utilizar directamente en la boca. La diferencia es que no tiene reacción exotérmica, no calienta como el acrílico, porque ese es uno de los riesgos de realizar un reajuste en la cavidad oral, que el acrílico calienta y puede quemar al paciente, y si el paciente ya tenía inflamación, pues le agravaron la inflamación. Que se polimeriza directamente en la boca sin causarle nada al paciente.
Se puede recortar y se puede pulir sin ningún problema. Lo pueden utilizar para hacer recaptura definitiva o reajustes de attachés, como en este caso que se va a reparar una prótesis. ¿eh? Este es el Q-liner, ustedes lo colocan, se hace polvo líquido, va quedando como que una masa. Esto se coloca sobre la prótesis se lleva a boca, vean, llena la fractura y impresiona por completo donde estaban las piezas dentales que vimos anteriormente. Vean, deja bien impresionado, se repara la prótesis al mismo tiempo, es rígido, lo pueden terminar y lo pueden pulir con piedras. Estas eran, miren, el mismo caso, estas eran las piezas. Y lo otro que vamos a ver es lo que se llama que es el procedimiento donde se le va colocando el Q-liner. Luego se coloca la prótesis y se hace el rebase, perdón, reajuste. También tenemos lo que es el pattern resin, que es una resina acrílica que tampoco tiene reacción exotérmica, viene en polvo líquido también. También este lo conocen como Duralay, solo que este es un poquito, digamos, más fino el polvo, tiene más resina que el Duralay, pero es lo mismo. Tiene como característica ser una resina acrílica de autocurado, no hay distorsión, por eso es que se utiliza para hacer núcleos colados o cargas de attachés. Tiene una alta estabilidad dimensional, tiene una alta definición de márgenes, tiene fácil manipulación, es tixotrópico. Les mencionaba que era para fabricación de patrones de núcleos intrarradiculares, coronas telescópicas, guías para soldaduras, ajustes de aditamentos, barras. Vean, en este caso es el mismo paciente que estaban viendo, solo que aquí ya le hicieron las endodoncias al paciente y se le han hecho cortes para coronas, digámoslo así, y estamos haciendo esos aditamentos, que son aditamentos con pattern resin, a los cuales se les van a pegar unos atachetes de precisión en la parte de arriba. Entonces aquí se hicieron las formaventinas con el pattern resin. Luego estamos haciendo estas cofias que son como para coronas, vean, donde se coloca el ataché y se hace el colado. Luego se le ponen los aditamentos de captura en boca y ya quedan capturados con el Q-liner. Lo que vimos al principio era solo el Q-liner que se colocó sin los attachés. Ahora ya está colocando los attachés siempre que se carga se rebasa con Q-liner. Y aquí tenemos dos prótesis completas que fueron rebasadas con el Q-liner. Hay una gran cantidad de materiales que ustedes pueden utilizar, pero estos son los más comunes, digámoslo así: el Coe Comfort, el Coe Soft, ¿sí? El Q-liner y el pattern resin les sirven para que su paciente cicatrice o para hacer procedimientos en los cuales promueven la cicatrización de su paciente antes de hacer un reajuste o un rebase. El Q-liner es el único que sí les va a servir para hacer el reajuste directo en boca, es un acrílico. Los otros dos, el Coe Soft y el Coe Comfort, Coe Soft y el Coe Comfort son acondicionadores de tejido. El Coe Comfort tiene menos duración, el Coe Soft tiene más duración. El Q-liner es una resina acrílica para colocarse directo en boca. El pattern resin también es una resina acrílica. Las dos son resinas que son
endotérmicas, no producen calor. El pattern resin les va a servir para hacer núcleos colados, para hacer solillas de soldadura, para ser colocados para elaboración de barras sobre implantes. Y el liner pues para rebasar directamente en boca. Entonces, todos se utilizan para que ustedes puedan hacer un reajuste o un rebase. Lo que yo quiero que me les quede claro es qué es un reajuste y qué es un rebase. Un reajuste es solo cambiar la superficie tisular del paciente, de la prótesis del paciente. Un rebase es cambiar por completo la base de acrílico y los dientes. Ya cuando la base no tiene buena oclusión, ya cuando la base no tiene, el acrílico ya está dañado, está viejo, está manchado. En esos casos hacemos un rebase completo. Pero si la prótesis ustedes la acaban de entregar, pero por alguna razón tuvieron una falla en la impresión mucostática o el paciente estaba cicatrizando, entonces en esos casos podemos decir hagámosle un reajuste directamente en boca con acrílico. ¿Sí? La técnica que se utiliza es una técnica directa. Si se hiciera en el laboratorio es una técnica indirecta. ¿Vean? Y se hace por medio de eh, técnica de boca abierta. No sé si tienen preguntas. Es complicada la clase, creo yo. Hay muchas cosas que aprenderse, sí. Pero lo más importante es diferenciar qué es un rebase, qué es un reajuste. ¿Cuándo van a hacer un rebase o cuándo van a hacer un reajuste? Preguntas. No le escucho, hija. Si alguien, creo que alguien me está hablando, pero se oye allá bien lejos. Preguntas. Doctor, Dígame. ¿se puede repetir que era un reajuste? Un reajuste, yo se lo repito. Es más, un reajuste consiste en quitar el revestido de la parte tisular de la prótesis, de la base protésica, ¿sí? Y cambiarla por un material nuevo. Como dice ahí, esta práctica es más común y no conlleva la remoción de los dientes artificiales. O sea, usted solo desgasta la parte tisular de su base protésica y le coloca un material nuevo, que en este caso pues es acrílico rápido, haciendo todas las consideraciones que hemos visto. ¿Sí? Solo va a quitar la parte de abajo de la base de la prótesis y le va a poner acrílico. En cambio, un rebase, como su nombre lo dice, es una nueva base, sustitución de toda la base protésica con un material nuevo. Y en este caso debe sustituirse los dientes artificiales. ¿Sí me le quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ok. Preguntas.
Otra cosa que les debe quedar claro, digamos así, es esto. Cómo se hace el reajuste en una base dento soportada y cómo se hace en una dento moco soportada. La técnica es la misma, pero las causas son diferentes. Y recuérdense que en una dento soportada está soportado, como su nombre lo dice, en dientes, y que es bien raro o bien difícil que haya un desajuste o una reabsorción del rebote residual, porque son brechas de dentulas cortas. ¿Ya? En cambio, en las dentos mucosoportadas puede ser más frecuente, ya que son brechas de dentulas largas soportadas solo por un pilar en la parte anterior. Preguntas. Eso se lo recalco nuevamente, la prótesis debe ser de acrílico para que puedan colocarle un nuevo material. Si la base protésica es metálica, no lo pueden hacer, tienen que confeccionar un nuevo removible para que les quede bien adaptado. Preguntas. Bueno, si no tienen preguntas, pues terminamos la clase por hoy. Quería subir un tema, ya solo nos quedan 4 temas para dar. El siguiente tema es prótesis transitorias. El siguiente creo que es prótesis valpla. Prótesis transitoria y reparación de prótesis creo que es el siguiente. El siguiente son prótesis valplas. Y el siguiente son prótesis implanto asistidas. Y el último creo que son removibles de microfresada. Si no tienen preguntas, pues terminamos aquí. Los que tienen laboratorio el día martes, traigan sus modelos para trabajar, traigan todo para trabajar y tienen que diseñar los modelos que les hacen falta en este laboratorio, por favor, porque no tienen otro laboratorio para hacerlo. Y como les dije a sus compañeros que estuvieron en el laboratorio pasado, que el práctico es que ustedes van a tener 1 hora para diseñar un removible o un modelo que nosotros les vamos a entregar. Y es un modelo en el que no han trabajado. Entonces, tienen que saber de conectores mayores, tienen que saber de retenedores directos, tienen que saber de retención indirecta, tienen que saber de bases protésicas para poderme diseñar el removible en 1 hora y en su examen práctico. ¿Sí? Así que por favor, el laboratorio que viene el día martes, aprovechen al máximo a hacer sus diseños y a preguntar. ¿Verdad? Preguntas. Si no hay preguntas, pues nos vemos hasta el día jueves con la siguiente clase. Gracias, Tete. Bueno.